Tributaria online, conceptos básicos, contabilidad pública, gestión de Plan equipos, 2020. ahorro de los recursos de internet, tratamiento de imágenes digitales, régimen jurídico de bienes de las entidades locales, Jurídica y social de las personas con discapacidad. Vivimos tiempos convulsos. Sí. No, estoy pensando yo ahora en los temas de formación, en los temas que llevamos, ¿no? Porque yo por lo menos tengo una sensación de cambio permanente, ¿no? Que la manera en cómo se aprende ahora ha cambiado, ¿no? Yo al menos tengo esa sensación, bueno, ha cambiado, está cambiando, ¿no? Y tengo la sensación de que vivimos ahí en una especie de contradicción, ¿no? Fíjate que se suele decir que prácticamente el 90% de lo que sabemos lo hemos aprendido por vías informales, por vías no formales. Pero sin embargo, estamos dedicando nuestros recursos, no solo económicos, sino nuestro esfuerzo a ese 10% residual, ¿no? Y incluso el reconocimiento para nosotros, ¿no? Yo solo te reconozco si has aprendido algo con un título y te doy ese título si has seguido un circuito formal, ¿no? I penses que això s'ha acabat o s'acabarà? Pues se tendrá que acabar, ¿no? Si reconocemos, si estamos de acuerdo en eso que te digo, que el 90% lo obtenemos por otras vías, tendremos que buscar fórmulas para reconocer ese aprendizaje. Yo hace poco contaba un ejemplo, ¿no? La gente se quedaba así y decía, si tú necesitas un fontanero, cuando tú llamas al fontanero y le pides su currículum vitae, efectivamente, visas que tenga el título compulsado de que hizo la FP de fontanería y no sé cuánto, ves los años de experiencia que le han certificado de tal y en función de eso tú lo contratas, ¿no? Sí. ¿A que no? Pero fíjate, eso que todos tenemos tan claro, ¿no? Que cuando necesito un fontanero pregunto al otro, me baso en su experiencia, en una obra que le he visto hacer, ¿no? Mira, esta instalación la ha hecho fulanito, pues que venga fulanito. Eso que lo tenemos tan claro, luego cuando nos vamos a nuestro ámbito, claro, eso no existe, ¿no? Em planteja el tema de la emoció dins de l'acte de la formació. Vaja, jo no entenc el concepte de formació sense una emotivitat. No sé com ho veus tu. És un poc el... Jo moltes vegades a classe el que em noto és que sou un contador d'històries. Conte la història i em porta a la gent al meu terreny, vaja. No? I jo crec que el futur, bàsicament, està en continuar mantenint la emotivitat o bé des de l'aula o bé a través d'una pantalla d'ordinador. Sí, pero eso es lo que quería decir, ¿no? El aprendizaje informal es ese que obtenemos sin que haya una intencionalidad de otro, llámale profesor o llámale institución. ¿Y por qué aprendemos así? Porque nos ha implicado, ¿no? Yo diría más, no hay aprendizaje si no hay esa implicación emocional, ¿no? Sabe gestionar PC con herramientas gratuitas, comunicación escrita eficaz, dinámica del trabajo en administración equipo, local, gestión de las emociones en el trabajo, Gestión de proyectos, gestión de equipos, mando, liderazgo y motivación. soluciones de conflictos y Ahora. evaluación. Y eso a veces es difícil, ¿no? Cuando nos movemos en formatos formales, ¿no? Yo recordaba una anécdota que decir, porque claro, para lograr esa implicación tienes que motivar a la gente, tienes que llevarla a tu terreno, ¿no? Yo recuerdo una charla donde a mitad de la charla me puse una camiseta, ¿no? Y la camiseta decía, en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Porque además era hace ya 7 u 8 años cuando comenzó la crisis y entonces un poco quería rescatar aquello de que, bueno, no todas las crisis son malas para esto y tal. Claro, pero lo curioso es que con eso consigues enganchar a la gente, pero tiene su contrapartida. Cuando luego le preguntas a la gente, se acuerda de lo de la camiseta y quizás no tanto del contenido. Ni el contingut ni la intenció. Claro. Sí. Es difícil la motivación y por eso a veces cuando hablan de
formación obligatoria, todo eso, yo no creo en esos aspectos. Tú no puedes obligar a alguien a que aprenda, puedes obligar a que esté en un aula, para que aprenda, es un acto que le tiene que implicar, efectivamente. Sí, mira, jo moltes vegades la classe, en aquest cas de llengua, del partit jo, l'acaben en la cafeteria. Per què? Perquè a les 8:30 del matí, a les 9 del matí, hi ha gent que ve encara en les seues històries de casa, ve amb son, ve amb fam, i jo dic, cafè, llet i torrada, i a parlar tots d'alguna cosa o que ens contem un poc la vida en valencià, perquè és un curs de llengua en el meu cas, però no hem de perdre mai el que és el que ens identifica com a professors, com a persones, no? Que és el tracte. Sí. Som un canal, jo crec que som un canal de transmissió, el que tu dius moltes vegades, no? Som mediadors de conceptes, continguts... Sí, pues por eso ese es el reto que yo entiendo que tenemos, ¿no? Esa sería quizá la gran innovación, ¿no? Ahora que se habla otra vez de... Mantiene la curiosidad. Sí, ahora que se habla tanto de innovación, ¿no? Como un nuevo mantra. I el concepte d'eficàcia, que tants anem nosaltres, hem de ser eficaços, la formació ha de ser eficaç. Bueno, no te olvides que ahora con la crisis que estamos viviendo ya no se habla de eficacia, se habla de eficiencia más, ¿no? Pero bueno, a nivel, en puridad, eficacia sería hacer las cosas bien, ¿no? Y eficiencia sería hacerlas bien, pero además al menor coste posible, ¿no? Entonces, eso llevaba al terreno de la formación, que sería la eficacia, que los alumnos aprendan. Y ¿cuándo aprenden, no? Pues cuando hay ese nivel de satisfacción, ¿no? De salir, bueno, noto que hoy, ¿no? Salgo o del aula o de la cafetería, ¿no? Con nuevas ideas, ¿no? Con una idea de cambio. Tal. A mí me gusta, en la medida de lo posible, que la gente de mi alrededor haga catedrales, ¿no? El cuento aquel de los picapedreros, ¿no? Que hay gente que está picando piedra, hay gente que está haciendo moldes que son para algo y hay gente que dice, no, yo estoy haciendo catedrales, ¿no? Eso es lo importante, esa sería la verdadera eficacia. Peritajes técnicos, informes y auditorías en telecomunicaciones. Diseño y gestión de proyectos europeos para entes locales. Dinámica del trabajo en equipo. Y gestión de las... Outlook. Nociones básicas de informática práctica. Tratamiento de imágenes digitales. Sin tecnología, sin la gran explosión de Internet, no podríamos acceder a toda esa información. Lo que ocurre es que no hay que confundir tecnología, incorporación de la tecnología, modernización, si quieres, con innovación. Una gran innovación, que comenta por ahí, fue la fregona, ¿no? Bueno, fue todo un cambio fundamental a la hora de fregar los suelos con más comodidad. Yo creo que es una gran innovación y eso tiene un poquito de tecnología, ¿no? Sin embargo, sí que hay que reconocer que ayuda, ¿no? Todo ese proceso. Tiene que haber un cambio de metodología, pero cuando tú planteas también qué hago yo aquí, es que cambia el rol del profesor. Que tú ya no eres aquel que lo sabe todo y que te acompaña de un libro de texto donde está todo y que eres el poseedor de la ciencia. No, pues la gente puede acceder a los contenidos. Lo que, ojo, con eso no quiero decir que el papel del profesor es menos importante, sino que cambia, ¿no? Es decir, yo entiendo que ahí tenemos que ser más, no sé si llamarle curadores de contenidos, ¿no? Es decir, en ese proceso del alumno protagonista de su propio proceso de aprendizaje, de buscar, ahí tenemos un poco, antes lo comentabas tú, ¿no? Tenemos que hacer de mediadores en ese aprendizaje, ayudándole a que encuentre recursos. I tota la gent es queda enrere i també la formació, també m'encanta aprofitar-la per a pujar al carro de les noves tecnologies a aquesta gent que ve en els sistemes i les metodologies tradicionals. Ve en la llibreta, el boli i el diccionari. No, lleva't el diccionari, pon el mòbil, que tens molta més informació que les 300 pàgines que tens en el diccionari.
Más grande. Al respecte, també jo faig broma, per exemple, en el cartell que tenim nosaltres a les aules. Estem en un lloc d'estudi, apaga el mòbil. Jo sempre faig la broma, estem en un lloc d'estudi, encén el mòbil. Una persona ja motivada o que busca, tu dius, no? El concepte al principi. El que busca títols. Aquesta gent possiblement s'haurà plantejat, a mi m'ha passat, trobar-me dins d'una aula i pensar què nassos faig jo aquí. El problema no és del professor, el problema no és de l'aula. Ostres, és que la taula, és que la llum, és que el professor... No, el problema és què faig jo aquí. Jo no hauria d'estar aquí. Si tu encertes quin tipus de formació has de fer en cada moment, estaràs sempre en aquest punt de curiositat, de motivació, de tal, que hi podràs aprofitar tota aquesta informació molt millor que si l'utilitzes per a obtindre el títol que en acabar ni la formació ni el temps, que és importantíssim per a mi, ni els continguts no t'arriben, no podríem anar, penso jo, aplicar-los amb l'efectivitat. Pero en ese cambio que tenemos que hacer tanto como profesores como gestores de formación, ¿no? Y ayudar a hacer repositorios de contenidos, hacer un poco de consultores, de orientadores, de por dónde, para tu carrera profesional, por dónde te puedo ayudar, ¿no? Sí. Que es un poco en la línea de lo que intentamos hacer con algunas de las experiencias. Pues eso, hacer un café.